Ya, buenas tardes. Vamos a empezar ahora lo que es anatomía y fisiología ocular. ¿Ya? Como ustedes recuerdan, el ojo recibe los estímulos luminosos externos, los codifica y los transmite a través de la vía óptica, el lugar donde se produce el fenómeno de la visión, ¿no es cierto?, en la corteza cerebral. Esta visual capta el 70% de todos los estímulos. Vamos a recordar lo que es parte por parte, ¿ya? Anatomía del órbita. Como ustedes recuerdan, tiene una forma de pirámide, una pera, está a cada lado de la nariz. La órbita tiene un volumen de 30 cc y esas son las dimensiones. Si ustedes recuerdan, la órbita tiene acá esta capacidad de volumen 30 cc y lo que es el ojo, solamente el ojo, tiene un volumen de 6 más o menos, 6 ml a 6.5 ml, más o menos, un ojo adulto. Estos son los huesos que forman lo que es la cavidad ósea, está frontal, cigomáticos, estos son los 7 huesos. Usted tiene que rodar básicamente, o sea, uno es el maxilar, ¿ya? Y otro es básicamente el etmoides. ¿Por qué el etmoides? Porque el etmoides es su hueso más delgado. Y cuando hablan ustedes de celulitis orbitaria, básicamente por esta continuidad es de que cuando uno tiene sinusitis puede tener una celulitis orbitaria por el tema de las infecciones. Ahora, este ojo tiene movimientos, ¿no es cierto? Movimientos extraoculares, ¿ya? Entonces, los movimientos extraoculares están dados básicamente por estos músculos: recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Aquí al costado van a ver el par craneal que los inerva. Ya casi todos están inervados por el tercer par, menos el recto externo, que es el sexto par, y el oblicuo superior, que es el cuarto par. De ahí todos están inervados por el tercer par. Estas son las acciones de cada músculo, ¿no es cierto? Tiene una acción primaria, una acción secundaria y una terciaria. Básicamente tiene que recordar la acción principal, ¿ya? Entonces, el recto interno, ¿qué va a hacer? Ya produce una aducción, el recto externo una abducción, o sea, para afuera, el recto superior elevación, el recto inferior depresión, el oblicuo superior intorsión y el oblicuo inferior extorsión. Ahora vamos a ver lo que son los párpados, ¿ya? Los párpados, como se recuerda, son pliegues de la piel modificadas. Básicamente tienen dos funciones. Una es de protección, ¿ya? De protección del cielo globo ocular. Y otra es distribución de las lágrimas. Este es el párpado. Tiene un canto interno, canto externo. Tiene un borde inferior, un borde superior. Usted tiene que recordarte que el borde superior siempre está entre la pupila y el limbo, o sea, como que está en la mitad, no se ve el limbo superior, mientras que el borde inferior del párpado sí, o sea, deja estar a nivel del limbo inferior, o sea, sí puede dejar ver el limbo. Ya, entonces ustedes tienen que recordar eso porque cuando hablen de hipertiroidismo, hay una retracción palpebral y se ve el limbo superior, ¿no? Cuando hablen de tosis, van a ver de que hay una caída del párpado superior. Ahora, el borde palpebral tiene un borde anterior y un borde posterior. A ver, este es el borde del palpebral. Este borde palpebral tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Quién divide? Esto, la línea. Me están escuchando, ¿verdad? Se me fue la señal un rato. Sí, doctor, se le fue un momento. Sí, sí, mire. Entonces, este borde vertebral tiene el borde libre párpado tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Quién divide esto? La línea gris. Entonces, en la parte anterior van a encontrar que son los folículos pilosos y en la parte posterior encuentran esto, que son los orificios de las glándulas de mebomio. Entonces, la división natural del borde palpebral. Tiene que recordar eso, ¿por qué? Porque cuando hablen de triquiasis y distiquiasis, básicamente uno ve de dónde están naciendo estas pestañas para llamar triquiasis o distiquiasis. Tienen que recordar, por delante de la línea gris están las pestañas y por detrás de esta línea gris no hay nada, ¿ya?
Entonces, este párpado tiene 5 planos. Ya estos son los 5 planos que tiene. Tiene la piel, músculo auricular, el tejido areolar, tarso y la conjuntiva palpebral. Esos son los 5 planos que forman lo que es el párpado. Ya, la piel del párpado es delgada, laxa, elástica, tiene muy pocos folículos pilosos y no tiene grasa subcutánea. Ven el canto interno, canto externo. Aquí están lo que son los conductos del ánimo mebomio, el párpado, el borde palpebral. Ahora, el músculo auricular. Es importante ustedes el músculo auricular porque es el que produce el cierre de los párpados, ¿ya? Pero no solo su función es cierre palpebral, también contribuye a la progresión de las lágrimas. Es por eso cuando ustedes está inervado por el séptimo párpado nervio facial. Entonces, cuando ustedes tienen parálisis del nervio facial, parálisis facial, lo que van a tener también es lagrimeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este músculo auricular es importantísimo para lo que es la progresión de las lágrimas. ¿Ya? Tiene dos porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria. Ahora, las láminas tarsales. ¿Qué es el tarso? La lámina tarsal es el esqueleto, es el que da soporte a lo que es el párpado en sí. Ya es la estructura de soporte. Está conformado por tejido fibroso elástico y a los costados tienen los ligamentos palpebrales, ya que mantienen su posición. Este es el tarso. Entonces la estructura de soporte del párpado es el esqueleto del párpado. Aquí tienen los ligamentos palpebrales y esta se continúa con lo que es el septum orbitario. ¿Y por qué es importante el septum orbitario? Porque cuando ustedes hablan de infecciones, de celulitis, es el punto de división entre lo que son celulitis anteriores y celulitis posteriores. Cualquier infección que atraviese esto, el ruptura del septum orbitario, ya va a originar o se considera una celulitis orbitaria. Ahora, aquí tenemos a tener lo que es el músculo elevado del párpado, ¿no es cierto? Es el que produce la apertura. Está inervado por el tercer par craneal. También tienen asociadas lo que son las glándulas, ¿no es cierto? Las glándulas de mebomio, las glándulas de Moll y las glándulas de Seyss, ¿ya? Las glándulas de Seyss son pseudohiepas modificadas y las glándulas de mebomio y las glándulas de Moll contribuyen a la parte lipídica de lo que es la película lagrimal. Ahora, ¿qué función tiene básicamente? El párpado tiene una función protectora, tiene las pestañas, para lo que es un parpadeo reflejo y un parpadeo espontáneo. Es por eso que cuando uno se acerca hacia el ojo hay un parpadeo, hay un cierre palpebral y como a nivel del párpado están las glándulas, esas también contribuyen a lo que forman parte de la película lagrimal. ¿Cuántas pestañas son? Más o menos de 100 a 150 pestañas. Ya, cuando uno extrae una pestaña, esta crece en 2 meses, y cuando uno las corta, más o menos en 3 semanas, tienen las pestañas. Ahora, esto es más o menos para resumir, ¿no es cierto? El cierre palpebral está dado por un músculo auricular que está en la ópera séptimo par, tiene una porción palpebral y una porción orbitaria. La porción palpebral es la que contribuye a los movimientos rápidos y la porción orbitaria es la que produce el cierre forzado de los párpados, ¿cierto? Hay un parpadeo reflejo, un parpadeo espontáneo y lo que es un blefaro espasmo. Ahora, esto les voy a decir lo que el parpadeo, hay un parpadeo espontáneo que varía con la actividad de las personas. ¿Ya? Más o menos son unos 20 parpadeos por minuto, más o menos, un poco más, un poco menos. Pero esta frecuencia mucho depende de la actividad visual. Cuando uno está concentrado en algo, o sea, con la mirada fija en algo, leyendo, estudiando, en la computadora, o sea, concentrado en algo, este parpadeo baja la frecuencia. Es por eso que cuando uno está mucho tiempo en la computadora, una actividad que demande mucha atención, es importante utilizar unas lágrimas artificiales. ¿Por qué? Por esta disminución de este parpadeo. ¿Ya?
Ahora, lo que es el bíceps es una contracción forzada del músculo auricular, pero básicamente la porción orbitaria, ¿no es cierto? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque como es un cierre forzado, sí contribuye a aumentar la presión intraocular. Entonces, cuando uno tiene una cirugía del ojo, como las cirugías son ambulatorias y son con tópicas, o sea, con anestesia local, no se anestesia todo el párpado y eso. Esta sí es peligroso porque sí, cuando uno está operando, digamos, un trasplante de córnea o una cirugía que trata, por este cierre forzado aumenta la presión intraocular y sí dificulta las cirugías. Es por eso que es importante decirle al paciente que se tranquilice o sedar un poco al paciente para que no tenga esta contracción forzada. La siguiente estructura, estamos hablando de conjuntiva, ¿ya? Básicamente conjuntiva, son tres tipos de conjuntiva: la conjuntiva palpebral, la que está hacia los párpados; la conjuntiva vulvar, que está adyacente a la esclera; y la conjuntiva, lo que son los fondos de saco. Ya son los tres tipos de conjuntiva. Cuando ustedes hablan de ojo rojo, es básicamente la conjuntiva, esta conjuntiva la que se inflama. Entonces, dependiendo qué conjuntiva está inflamada, es lo que te va a orientarte a cuál es el ojo rojo. Por ejemplo, en una conjuntivitis, la conjuntiva que se afecta más es la conjuntiva palpebral. En un glaucoma agudo, en una uveitis, la conjuntiva que se pone roja, que tiene irradiación, es la conjuntiva vulvar, la que está cerca a la córnea y adyacente a la esclera. Ahora, vamos a ver lo que es el aparato lagrimal. Eh, este aparato lagrimal está formado que son hay una glándula lagrimal principal, que está en esta parte. Hay unas glándulas accesorias, tiene unas canalículas, tiene un saco lagrimal y tiene un conducto lacrimonasal que desemboca a nivel del meato inferior en las fosas nasales, ¿no es cierto? La glándula lagrimal está ubicada en la fosa lagrimal. Tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Y básicamente esta glándula contribuye a formar la parte acuosa de lo que es las lágrimas, ¿ya? Entonces, no solo tenemos la glándula lagrimal principal, sino también las accesorias. ¿Cómo se llaman las accesorias? Estas, de Crouse y Golgi, ¿ya? ¿Dónde están ubicadas estas? Están en los bordes papilolares y en los fondos de saco. Y contribuyen básicamente a un 10% del volumen de lo que es de la secreción lagrimal. Ahora, ¿cómo es el sistema excretor? Las lágrimas, como ustedes tiene tres capas: una capa acuosa, mucosa y lipídica. En, la, en cada parpadeo pasan por el conducto lagrimal, pasan a saco lagrimal, conducto lacrimonasal y desembocan a nivel del meato inferior. Ustedes tienen que recordar esta válvula, la válvula de Hasner, en la parte distal del sistema excretor. ¿Por qué es importante eso? Porque en un recién nacido esta válvula no es competente. Entonces, muchos niños tienen un lagrimeo y problemas de obstrucción de vías lagrimales justamente por esto, por esta válvula que es incompetente. Ya eso como que se normaliza a los 6 meses más o menos. Hasta los 6 meses espera que normalice. Ahora, esto es lo que es la fisiología de la película alemana. Voy a pasar la siguiente imagen para que ustedes vean. Las lágrimas están por el borde, están aquí en el borde palpebral. Cuando se produce el cierre, o sea, cuando actúan los músculos auriculares, este saco lagrimal se llena, se genera una presión negativa, se llena el saco lagrimal y pasan las lágrimas al saco lagrimal. Y cuando uno abre el párpado, estas lágrimas pasan del saco lagrimal hacia el conducto lacrimonasal. Es por eso que es importante la función del músculo auricular para la progresión de estas lágrimas. Es por eso cuando un paciente tiene una parálisis del facial, uno tiene lagrimeo. Ya tiene lagrimeo justamente por eso, porque no funciona el músculo auricular y no hay cómo progrese las lágrimas del borde del palpebral hacia el saco lagrimal.
Ahora, vamos a hablar lo que es el ojo en sí, ¿ya? Este es el ojo, tiene tres capas, básicamente. Una capa externa, que es la protectora, que es tanto la córnea y la esclera, son avasculares, o sea, comparten muchas características, como vamos a ver, son avasculares, solo es de protección. La capa vascular es la capa media, la úvea, es la parte vascular y también la parte que reacciona a fenómenos inmunológicos, reacciones inflamatorias, la parte. Y la capa interna es la parte sensorial. Tienen cavidades, la parte posterior es la cavidad vítrea, que está ocupada por humor vítreo. Este es el cristalino. El espacio entre el cristalino y el iris es la cámara posterior. El espacio entre el iris es la pupila. Y el espacio entre la córnea y el iris, lo que es cámara anterior, que está ocupada por humor acuoso. La unión entre la córnea y la esclera se llama limbo esclerocorneal. Y esto vamos a detallar cada uno de estos. Vamos a ver con la córnea. Esta es la córnea, es transparente, esférica, y lo que ustedes tienen que recordar es su principal función de esto es básicamente es refracción. Mientras se mantiene transparente, es un medio óptico y aporta a todo el sistema óptico 43 dioptrías. Ya, entonces su potencia dióptrica es 43 dioptrías. Eso quiere decir, cualquier problema que tengan ustedes aquí en la córnea repercute en la visión. ¿Ya? Es 43 días, pero para que ustedes recuerden, más o menos son 40 días, pero es 43 el valor real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una cicatriz, alguna herida, o sea, cualquier problema en la córnea, repercute porque te va a generar este astigmatismo, y ese astigmatismo se va a traducir en medida, o sea, en aumento de la medida, y es por eso que te dificulta la visión. Es el que mayor aporta en ese sistema óptico, ¿ya? Su potencia óptica es 43 dioptrías. La otra es el cristalino, que tiene 21 dioptrías. Aporta mucho menos. Entonces, cualquier problema también cristalino también repercute en la visión, ¿ya? Esta córnea es transparente, su nutrición está dada por la glucosa que viene del humor acuoso, el oxígeno que viene de la película larimal, y su inervación, al igual que la esclera, tienen las mismas, ¿no? Los nervios ciliares largos posteriores. Ahora, esta córnea tiene 5 capas, pero por delante está la película larimal, ¿ya? Entonces aquí vienen las 5 capas: epitelio, boma, estroma, descemet y endotelio, ¿ya? Entonces, esas son las capas de la córnea. Como ya dijimos ya, la anterior es la película animal, o sea, la que está pegadita a la córnea. Entonces, esta película animal tiene 3 capas: una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina. Cada una está dado. La capa lipídica básicamente está formada por la secreción de las glándulas de mebomio, la capa acuosa por la glándula renal principal y accesorias, y la capa mucina por las células caliciformes. ¿Dónde están estas células caliciformes? Están en la conjuntiva. Entonces, estas son las tres estructuras, 3 capas que tiene la película animal, ¿ya? Ahora, lo que es la córnea en sí, dijimos que tiene 5 capas, ¿ya? La capa externa es el epitelio. Este epitelio es ectodermo, es que epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, tiene 5 o 6 capas, ¿ya? Que estas se van renovando. Por eso cuando uno tiene una herida, un cuerpo extraño, algo así, se epiteliza, esto se vuelve a reproducir o se normaliza a las 24 horas, y cuando se saca todo el epitelio, más o menos demora unos 5 a 6 días para que se regenere. La otra capa, la segunda capa, es la membrana de Bowman. ¿Por qué es importante esto? Porque está formada por fibras de colágeno, ¿ya? Y la otra característica importante es de que no se restaura. Cualquier alteración en esta membrana te baja cicatriz. Por decir, un cuerpo extraño que atraviese o llegue a la capa de goma, te baja una pequeña cicatriz en la córnea. Y cualquier cicatriz en la córnea se llama leucoma. Entonces, una pequeña opacidad en la córnea se llama leucoma, y eso es porque afectó o llegó a la membrana de Bowman, ¿ya?
La siguiente capa es el estroma corneal. ¿Ya? El estroma corneal es la parte más voluminosa, igual que toda la estructura de la córnea es básicamente está formada por colágeno. Y esto tienen que recordar, es la única, una de las pocas alteraciones que tiene la córnea es, en ese estroma es cuando uno tiene queratocono. En el queratocono, ese estroma se va adelgazando y producto de este adelgazamiento o cambios en el estroma, se deforma la córnea. ¿Ya? La siguiente capa es la membrana décima, ya que es una membrana basal donde está adherido o están en las células endoteliales y básicamente no repercute mayor importancia por eso, ¿no es cierto? Y una de las capas más importantes de la córnea es el endotelio. ¿Ya? ¿Por qué es importante el endotelio? Porque son responsables de que la córnea se mantenga transparente, o sea, responsables de que la córnea se mantenga transparencia es función de las células endoteliales. ¿Ya? Estas no se regeneran, igual que la membrana de Bowman no se regeneran. Uno nace con una cantidad de células, entre 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado, y estas van muriendo en el transcurso de la vida. No hay un número exacto, pero se supone no hay un número exacto, pero cuando la cantidad de células baja entre 600 y 500, ya estas células no pueden mantener la transparencia y se comienza a opacar y se produce lo que es la queratopatía bulosa. Entonces, antes de cualquier cirugía intraocular, o sea, que uno tenga que entrar al ojo, se tiene que primero hacer una microscopia especular para poder cuantificar estas células, ¿ya? Porque la única manera de saber cuántas células son, es con este examen, con este examen. Este examen es una microscopia especular. Entonces, aquí ustedes pueden ver que una persona joven tiene muchas más células, todas las células son parejas, o sea, todas son hexagonales, y a medida uno va envejeciendo, ya las células cambian, ya no son hexagonales ni todas tienen el mismo tamaño. Entonces, con la edad, a medida que van muriendo las células, se producen dos fenómenos. Estos fenómenos, el polimorfismo y el polinegativismo. Polimorfismo en la que las células ya cambian su forma, hexagonales, y comienzan a tener otras formas, ¿no es cierto? Ya no son hexagonales. Ese es polimorfismo. Y polinegativismo, porque las células que quedan ocupan el espacio de las células muertas. Entonces hay células de distinto tamaño. Aquí más grande, aquí más pequeñas, y así. Estos dos fenómenos se ven con la edad de una persona de 50, 60, van a tener ese tipo de células endoteliales. Entonces, antes de cualquier cirugía intraocular, es importante sacar esta fotografía, hacer este examen y ver cuántas células tiene para poder cuantificar. Ya, ahora vamos a lo que es la esclera. Ya vemos la parte de la córnea, que está en la parte anterior, y la parte de esclera en toda la parte posterior, ¿no es cierto? Que es igual que la córnea, brindan estructuras de soporte, son avasculares y tienen colágeno en su composición. Básicamente eso. ¿Cuál es la diferencia? El color, ¿no es cierto? La córnea es transparente y la esclera es blanca. Ya, ambas tienen colágeno y lo que sí varía un poco es el grosor. Ya, no toda la esclera tiene el mismo grosor. Igual que la córnea es un poco más delgada al centro y un poco más gruesa en la periferia. La esclera es igualito, la parte más delgada de la esclera es a nivel de las cinzas, donde se insertan los músculos, es la parte más delgada de la esclera, y la parte más gruesa es la que está alrededor del nervio óptico. Entonces, cuando ustedes tienen un traumatismo, un golpe, no, se les cae un golpe en el ojo, la parte donde puede haber lesiones, donde puede haber rupturas, o se estalla el ojo, es a nivel de las incisiones musculares, porque es la parte más delgada. Entonces, esta esclera tiene tres capas, tiene episclera, esclera y la lámina fusca, ¿ya? Entonces, cuando tienen problemas, alguna enfermedad de colágeno, artritis, lo que es lupus, así, afecta tanto la esclera y afecta la córnea, porque básicamente su composición es colágeno, ¿ya? Tiene nervación, como ustedes ven, igualito que la córnea, por nervios ciliares posteriores largos, y su vascularización va a depender, ¿no es cierto?, de si es episclera, si son de las pasos posteriores, ciliares posteriores cortos, o los ciliares anteriores. Ahora, ¿qué es el ángulo ilidocorneal?
El espacio, la unión entre la córnea y la esclera se llama limbo. A ese nivel, cuando se une también el iris, forma lo que es un ángulo, ¿ya? Ángulo iridocorneal. Cuando ustedes escuchan hablar de glaucoma, se divide glaucoma en ángulo abierto o ángulo cerrado. Se refiere a esto. Aquí está la córnea, aquí está la parte distal de la esclera, este es el iris, y entre estos tres lo que forman lo que es el ángulo iridocorneal. Ya entonces, este ángulo iridocorneal es importante porque cuando uno habla de glaucoma, uno clasifica el glaucoma. Si es ángulo abierto, ángulo cerrado, se refiere a esto, ya, a la apariencia del ángulo, de este espacio. Entonces, dependiendo qué estructuras uno ve, estas estructuras son las del ángulo, ¿ya? La línea de Schwalbe, la malla trabecular, canal de Snellen, el espolón escleral y los procesos del iris. Estas son las estructuras de lo que es el ángulo iridocorneal. Cuando uno tiene un ángulo abierto, uno puede ver todas estas estructuras. Y cuando uno tiene ángulo cerrado, solamente ve una parte. Entonces, dependiendo de lo que uno ve, uno clasifica el ángulo, ya si es ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿Con qué uno clasifica, con qué uno valora eso? Con esto, con esta lente. Esta lente se llama gonio. Con este conoscopio se ve la estructura del ángulo, ¿ya? Entonces aquí tiene unas lupas periféricas que te permite ver el ángulo y la parte periférica de la retina y la parte central también. Unos espejos tiene. Entonces, por esos espejos es de que uno puede ver las características del ángulo. Entonces, es así. Ángulo cerrado, cuando uno no ve nada. Ángulo grado 1, cuando solamente ves la línea de Schwalbe, nada más. La primera línea es línea de Schwalbe. Y ángulo 4, cuando ven todo lo que hemos mencionado. Entonces, de acuerdo a la que uno ve, uno puede clasificar grado 0, grado 1, grado 2. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen grado 2 o grado 1 son ángulos que se pueden cerrar. Entonces, si es un ángulo que se puede cerrar, son personas que pueden tener un glaucoma agudo. Entonces, las personas que tienen glaucoma agudo de ángulos estrechos, por esto, ¿ya? Son personas hipermétropes, o sea, con el ojito chiquito, que tienen un ángulo de grado 2 o grado 1, o sea, que en cualquier momento se puede cerrar y al cerrarse se desencadena lo que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. En la cámara anterior, ¿qué van a tener? Humor acuoso, ¿no es cierto? Este humor acuoso, esta es transparente, tiene una osmolaridad, tiene esa represión, y el tiempo de recambio más o menos de 100 minutos, ¿ya? Este humor acuoso, que ocupa lo que es la cámara anterior, aporta oxígeno y nutrientes a estructuras adyacentes, o sea, cristalino, la córnea, vidrio interior, transporta materia de desechos y es el responsable de mantener la presión intraocular. Y si se mantiene transparente, es un medio óptico, ¿no es cierto? Ahora, este humor acuoso se forma a nivel de los procesos ciliares y sale por dos partes. Una que es un 80% que es la malla trabecular, por lo que es el ángulo iridocorneal, y un 10 a 20% tiene un drenaje uveoscleral. Esas son las dos vías de salida del humor acuoso. Entonces, cuando ustedes hablan de glaucoma y hablan de medicamentos para el glaucoma, los medicamentos para el glaucoma básicamente actúan en dos lugares. O bien te bajan la producción del humor acuoso, o bien te facilita la salida del humor acuoso, ya sea a nivel del ángulo, o sea, de la malla trabecular, o ya sea por la vía uveoscleral. Entonces, cuando vean medicamentos para el glaucoma y toquen el tema del glaucoma, van a ver de que actúan a ese nivel. O te bajan la producción, o te aumentan, o te facilitan la salida del humor acuoso. ¿Ya? El, el iris lo que separa la cámara anterior de la cámara posterior, y el espacio que permite eso se llama pupila, ¿no es cierto? El paso que comunica la cámara anterior y la cámara posterior, ¿ya? Esta pupila se puede cerrar, cuando se cierra se llama miosis, ¿ya? Y básicamente responde por la luz, ¿no es cierto? Ustedes agarran, iluminan y se cierra la pupila, y con la oscuridad se produce lo que es el otro fenómeno, ¿no es cierto? La midriasis, que se dilata la pupila. Entonces tienen el fenómeno miosis y midriasis. Ahora, la segunda capa, ya hablamos de la capa externa, y ahora vamos a hablar de la capa media. La capa media es la uvea, ¿ya? Esta uvea es la parte, como dije, la parte vascular del ojo.
ya es la responsable de la reacción inflamatoria y la reacción inmunes del ojo. Ya esta uvea son tres, o sea, si bien tres partes, en la parte anterior se llama iris, en la parte media lo que es el cuerpo ciliar y en la parte posterior lo que es la coroides. Ya son las tres partes de lo que es la uvea. Es la parte vascular, como les dije ya, del ojo, es muy pigmentada. Y cuando hablan de uveitis, van a ver que es la reacción, es el lugar de asiento después de la reacción inflamatoria. Entonces, cuando hay inflamación se llama uveitis, cuando hay un neoplasma se llama melanomas, y también hay problemas inmunológicos a ese nivel. Ahora, el cuerpo ciliar básicamente tiene dos funciones. Uno que tiene fibras que se conectan con el cristalino y son responsables de acomodación, y es el lugar donde se produce el humor acuoso, ¿ya? Como llamamos el humor acuoso, que es el líquido que ocupa la cámara anterior. Entonces, los procesos ciliares son 70-80, y tienen un epitelio pigmentado y no pigmentado, y son los responsables de la producción del humor acuoso, ¿ya? Mm, cristalino. Detrás de la cámara posterior está el cristalino. Este cristalino tiene una lente biconvexa, como ya les dije ya, forma parte del sistema óptico. La córnea aporta 43 dioptrías y el cristalino aporta más o menos 21 dioptrías. Entonces, como memotécnico, para que ustedes recuerden, es 40-20. 40 la córnea y 20 el cristalino. ¿Ya? Este cristalino, como es una lente biconvexa, cambia sus características a medida que uno vaya envejeciendo. Cuando uno es joven, es blando, entonces es más flexible, es por eso que se produce la acomodación, y a medida que uno va envejeciendo, esto es más rígido, y producto de eso ya se pierde la acomodación, y cuando ya cambia de color se llama catarata. Ya de lo que es transparente cambia de color se llama catarata. Entonces, este cristalino, cuando uno ve de lejos, este cristalino se aplana, y cuando uno ve de cerca, este cristalino como que se ensancha, aumenta su diámetro antero-posterior, para poder enfocar y poder leer las letras pequeñas. Y cuando este cristalino se envejece y ya cambia de color, se llama catarata, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene el cristalino ya opaco, uno tiene que operarse. Entonces, dependiendo en qué momento se operen, puede ser pues no muy avanzadas, incluso hasta estas, ¿no? Las negras, cuando ya están muy avanzada la opacidad. Lo recomendable es no esperar que se opaquen tanto, ¿no? Porque es más difícil, aumenta más los riesgos y es más compleja la cirugía, más complicada la cirugía. Ahora, el vitrio. Como dije, el vitrio ocupa lo que es la cavidad vítrea, está en la parte posterior. El vitrio representa más o menos, constituye el 80% del volumen ocular, ¿ya? Tiene un volumen de 4 ml y es un gel, es como una gelatina. Entonces, ustedes ven el vitrio y tiene esta consistencia. Es así, es como una gelatina transparente, ¿ya? Este gel cambia de características. Cuando uno es joven, es un gel homogéneo, y a medida uno va envejeciendo, este gel cambia sus características. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Uno, permite que la luz llegue a la retina, porque es un medio óptico, favorece la difusión de nutrientes, y básicamente de protección. ¿Por qué? Porque amortigua y absorbe cuando uno tiene un golpe, ¿no es cierto? Distribuye la energía de manera homogénea para que no se dañe la retina, básicamente. ¿Ya? Entonces, este gel, a medida uno va envejeciendo, tiene cambios degenerativos, y estos cambios degenerativos básicamente es cuando cambian las características de este gel. Entonces, a este cambio se llama sinéresis, en la que hay partes más líquidas y partes más gelatinosas. Uno comienza a percibir esto como un fenómeno de moscas volantes, como pelitos que están ahí, que uno puede ver. Y es básicamente por esto. Entonces, cuando hablan de desprendimiento de retina, estas cavidades, a veces cuando se juntan, produce una pequeña tracción en la retina, y ahí te puede producir un desgarro, y a partir de ese desgarro se puede producir un desprendimiento de retina. Entonces, cuando uno tiene moscas volantes, lucecitas, fotopsias, siempre es bueno que te hagan un fondo de ojo para ver cómo está la parte periférica de la retina. Ahora vamos a hablar de lo que es anatomía de la retina. Ya hemos hablado de la capa externa, capa media, ahora la capa interna. La capa interna es la capa sensorial, que es la retina, que deriva del neuroectodermo, es la capa sensorial, ¿ya? Esta capa interna
igual que todas estructuras, o sea, no tiene el mismo grosor. Es por eso que a nivel de la periferia el grosor es mucho menos. Es por eso que cuando uno tiene que poner una inyección intravítrea, pone este nivel para no producir daños a nivel de la retina, ¿ya? Y para la más gruesa es al nivel del nervio óptico, la retina, hablamos de grosor. Esta retina está pues fijada al ojo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los lugares de fijación? Básicamente son dos, una en la parte periférica, a nivel de la ora serrata, y otra es a nivel del nervio óptico. Ya son los lugares firmes de adhesión de la retina. Hay lugares también blandos, ¿no es cierto? A nivel de la mácula, pero son lugares firmes de adhesión de la retina. Ahora, la retina, como ustedes recuerdan, tiene 10 capas. Estas son las 10 capas de la retina, pero básicamente se tiene que recordar unas 3 o 4 capas, nada más. Una es el epitelio pigmentario de la retina, las capas que tiene que recordar. Otra es la fotorreceptores. La otra capa que tiene que recordar es la capa ganglionar y la capa de fibras nerviosas. Vamos a ver por qué. Entonces, en la parte externa va a encontrar lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Ya, este epitelio pigmentario de la retina es también igual que esto deriva del neurotodermo. Es importante, ¿por qué? Porque es la parte más importante porque es un efecto de barrera, cuando se tiene un montón de funciones, no se regeneran, son células hexagonales, pero esta densidad varía, son muchas más densas o tienen mayor concentración a nivel de la fobia y tienen menos a nivel de la periferia, tienen uniones estrechas. Es por eso de que por estas barreras, hay barreras hematocosas y hematorretinianas. Las barreras hematocosas es a nivel de la parte anterior y a parte posterior están las barreras hematorretinianas. ¿Por qué es importante estas barreras hematorretinianas? Porque, porque hacen que los medicamentos o cosas que estén circulando en la sangre no puedan ingresar al ojo. Es por eso que si ustedes tienen una infección, una conjuntivitis por fuera, o sea, las pastillas no le van a llegar, es mejor que utilicen las gotas. Y si uno tiene una infección interna, por ejemplo, una endoftalmitis, las inyecciones que les puedan poner tampoco no llegan, pastillas o antibióticos no llegan, porque no van a pasar, no van a entrar por esta barrera hematorretiniana. Entonces, cuando uno tiene una infección interna, una endoftalmitis, es mejor poner inyecciones intravítreas, o sea, se pone la inyección en el vítreo para que el medicamento pueda actuar a ese nivel cuando uno tiene una infección, por estas barreras. Tiene una función de pigmento y es el lugar donde se acumula la lipofuscina, ¿ya? Entonces, este epitelio pigmentario es importante porque permite que el espacio subretinal se mantenga así líquido. Cuando ya se comienza a producir un depósito de retina, se llena el líquido y se separa, ¿no es cierto? La retina neurosensorial. Porque también es importante, como les dije ya, como acumula pigmento, ¿ya? Y es la melanina la que absorbe la luz, ¿no es cierto? Es por eso que tienen mayor pigmentación o tienen mayor cúmulo a nivel de la mácula. Es por eso que ustedes hacen un fondo de ojo, uno diferencia fácilmente la mácula por el color que tiene. Tiene una mayor pigmentación comparado con toda la retina. Ahora, estos epitelios pigmentarios tienen también un efecto de protección de la fagocitosis, ya de todos los productos de desecho que ellos contribuyen. Es por eso que cuando tiene un problema de degeneración macular, o sea, este es nervio, esta es la mácula, cuando tiene una degeneración macular, se produce una atrofia de este epitelio pigmentario, cuando hay un desgaste. Cuando hablamos de eso, de degeneración macular, van a ver eso. Pero es una función importante para este metabolismo de desecho, que son las células del epitelio pigmentario. Ahora, la segunda capa que tienes que recordar son estas, los fotorreceptores, ¿ya? Que tienen básicamente dos cosas, ¿no? Está formada por dos tipos, los conos y bastones. Los conos que son mucho más numerosos y los bastones que son menos. ¿Y por qué son importantes los conos y bastones? Aquí están. Y aquí un cuadrito que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Aquí están conos y bastones. Los conos es de respuesta rápida, los bastones es una respuesta mucho más lenta, tienen una alta selectividad los conos, los bastones no. Son los responsables de una gran agudeza visual. O sea, ¿dónde están concentrados? A nivel de la mácula. Entonces, son los responsables de una visión diurna y de buena visión.
mientras que los bastones están más en la parte periférica, de baja sensibilidad y de baja uso visual, ¿ya? Es por eso que uno tiene mayor concentración al nivel de la mácula. La tercera capa es la membrana limitante externa, para que ustedes recuerden. La cuarta es la nuclear externa, que corresponde a los núcleos de los conos y bastones. La quinta capa es la plexiforme externa, que representa la sinapsis de las células horizontales con las bipolares. La sexta capa es la nuclear interna, para que ustedes sepan. La séptima capa es la plexiforme interna, que es la sinapsis representa la sinapsis de las células bipolares, amáquinas y las células lineares. Y esta capa es importante, la octava, que son las células lineares. ¿Por qué es importante las células lineares? Porque son los axones de estas células las que forman el nervio óptico, ¿ya? Cuando escuchan hablar de glaucoma, los equipos actuales para detectar glaucoma incipiente o inicial te hacen un conteo de estas células lineares. Entonces, si uno ve que estas células están bien, entonces no puede descartar glaucoma. Porque lo primero que comienza en el glaucoma, lo primero que comienza a ver alteraciones es en las células lineares. Estas células lineares, sus axones forman lo que son la capa de fibras nerviosas, que hasta la larga se van a convertirse en lo que es el nervio óptico. ¿Ya? Por eso que es otra capa importante. Y la capa más interna de todas es la membrana limitante interna, la décima capa. ¿Ya? Entonces son las cuatro capas que tienen que recordar ustedes. Y vamos a hablar lo que es el polo posterior. ¿Ya? Entonces este es el fondo de ojo, así se ve el fondo de ojo. Aquí ven el nervio, aquí ven la mácula. Si hablamos que la retina en toda la parte tiene 10 capas, a nivel de la mácula solo tiene 5 capas, no tiene las 10 capas de la retina. Tiene la placiforme, la nuclear, la membrana externa, los conos y el epitelio pigmentario. Entonces, tiene abundante cantidad de conos y las células pigmentarios son más altas y tienen mayor concentración a este nivel. Como usted recuerda, esta mácula, ¿ustedes cómo identifican? Porque tiene una pigmentación, ¿ya? Es fácilmente diferenciable. En la persona joven tiene un brillo, como el papel celofán, en esa parte, y no tiene vascularización. Les hacen angiografía y van a ver que al centro no tiene nada de vascularización. Entonces, cuando ustedes hablan de patologías de edema macular, maculopatía central serosa, van a ver que aquí en esa parte hay líquido. ¿Ya? Entonces, en la mácula la característica es que no tiene líquido, no tiene vascularización. Ahora, la retina tiene dos sistemas de irrigación, la corio capilar y la arteria central de la retina. La corio capilar es para básicamente el EPR, el epitelio pigmentario de la retina, y las 5 capas externas de la retina. Mientras que la arteria central de la retina contribuye a la parte interna. Ahora, más o un 30% de los casos tienen la arteria ciliorretinal, o sea, no todos tienen, solo un 30% de las personas tienen esa arteria ciliorretinal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el flujo sanguíneo ocular? El flujo sanguíneo en la coroides es el 85%, es por eso que la uvea es la parte vascular del ojo. El sistema ciliar solamente 10% contribuye, mientras que en la retina solo es 4%, el iris 1%, pero en cuanto a consumo de oxígeno, en la retina se consume mucho más oxígeno por la función que tiene, mientras que en la coroides, a pesar de tener mayor circulación, mayor flujo, tiene menos consumo de oxígeno. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor.
Muchas gracias, chicos. Ya nos vemos ya entonces en las clases prácticas. Gracias, cuídense. Buenas tardes.